Queridos hermanos, les hago una pregunta. En la misa, ¿cuántas mesas hay? 2. Tenemos la mesa de la palabra, y esto me lleva al ambón. Esto se llama ambón. ¿Cómo se llama esto? Ambón. Ahí se proclama la palabra de Dios. Y la mesa del pan eucarístico, y esto me lleva al altar. El pasaje de los discípulos de Emaús se aplica a las 2 mesas que hay en la Santa Misa. ¿Cuáles son esas 2 mesas? La mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. La misa tiene 2 partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. El Evangelio que hemos proclamado nos habla de 2 discípulos que están yendo a Emaús. Emaús está a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Y cómo estaban estos 2 discípulos? Tristes, desanimados, aplastados, porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Cristo en la cruz. No estaban viviendo la Pascua. Y Jesús resucitado se les aparece, va caminando con ellos. Ellos no lo reconocen al inicio. Y en ese diálogo que tiene Jesús con estos 2 discípulos, Jesús, ¿qué les va explicando? Las Escrituras. Vamos a hablar en primer lugar de la mesa de la palabra. Queridos hermanos, tenemos que alimentarnos de esa mesa. Jesús a estos 2 discípulos que están yendo a Emaús les va explicando las Escrituras y les va explicando, pasando por Moisés y los profetas, cómo las Escrituras hablan de un Mesías que tiene que morir. Nosotros tenemos que alimentarnos de la mesa de la palabra. Por eso, nunca me pregunten esto, Padrecito, ¿hasta qué momento de la misa puedo llegar para que valga? No me preguntes eso, llega temprano. Porque si tú llegas tarde, te pierdes ¿qué mesa? La mesa de la palabra. Y el domingo la mesa es abundante. Primera lectura, salmo, segunda lectura, el Evangelio. Y todo lo que se proclama nos conduce a Jesús. Hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, muestra que Cristo ha resucitado, está vivo. Y la segunda lectura, que es la primera carta de Pedro, nos dice que hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Es decir, no te olvides de la cruz. Cristo está vivo, ha resucitado, pero no te olvides de la cruz, no te olvides que has costado la sangre de Cristo. Y forma parte de la mesa de la palabra la homilía. El sacerdote tiene que explicar las Escrituras. Por eso el sacerdote tiene que prepararse. Se recomienda vivamente a los sacerdotes que eviten estas 3 homilías. Homilía Tarzán porque se va por las ramas. Homilía almohada porque te hace dormir. Y homilía china porque nadie entiende. Por eso el sacerdote tiene que prepararse para explicar las Escrituras. En la vida de San Juan María Vianney se cuenta lo siguiente. Ya tenía fama de santo. Mucha gente iba al pueblo donde él era párroco. ¿Cómo se llama ese pueblo? Ars. ¿Dónde está?
en Francia. Mucha gente iba para escuchar a ese sacerdote santo. Y un militar francés se fue hasta Ars para escuchar el sermón de San Juan María Vianney. Y cuando él volvió a su pueblo, le preguntaron: ¿y qué tal el sermón? Y este militar francés dijo: hay algo que no me ha gustado cuando he escuchado a ese sacerdote. ¿Qué no te gustó? Mi propia vida, porque me ha interpelado. El sacerdote tiene que proclamar la palabra de Dios con fidelidad. Y eso va a incomodar. La palabra de Dios, hermanos, es importante. La palabra de Dios anima, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios te sacude. El Señor una vez le dijo a Santa Teresa de Jesús: todo el daño que viene al mundo se debe a que se desconocen las verdades que hay en la Sagrada Escritura. ¿Y qué actual es esto, queridos hermanos? Hoy en día no se hace caso a la palabra de Dios. Por eso se ataca la vida, el matrimonio, la familia, se explota a los pobres, hay corrupción, hay narcotráfico, porque no se le hace caso a la palabra de Dios. En la Santa Misa nos alimentamos de la palabra de Dios. Y vamos a la segunda mesa. ¿Cuál es la segunda mesa? La mesa del pan eucarístico. Tenemos la siguiente parte de la misa, la liturgia de la Eucaristía. En este relato que hemos escuchado, Jesús resucitado se aparece a estos dos discípulos, les va explicando las Escrituras. Todavía no lo reconocen. ¿Cuándo reconocen al Señor? En la fracción del pan. Una de las formas para hablar de la misa es decir que la misa es la fracción del pan. Queridos hermanos, en la liturgia de la Eucaristía presentamos los dones, el pan y el vino. También tú te ofreces, no te olvides. Cuando el sacerdote pone sobre el altar el pan y el vino, tú también tienes que estar ahí. Tú tienes que ser una ofrenda al Señor. El sacerdote consagra el pan y el vino. El momento de la consagración es el momento culmen de la misa. Por eso, ¿cómo debemos ponernos? De rodillas. Y el que no puede ponerse de rodillas, de pie. Es el momento culmen. El pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es la mayor presencia de Jesús en la tierra. La teología, para hablar de lo que ocurre ahí, ha usado una palabra que se llama transustanciación. A ver, repitan. Otra vez. Por tercera vez. Ahora repitan, 3 tristes tigres. ¿Qué es la transustanciación? Es el cambio de la sustancia de pan y la sustancia de vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento culme de la misa. Y en la liturgia de la Eucaristía nos unimos al sacrificio de Cristo y luego viene el momento de la comunión. Es bueno recordar o saber, porque hay mucha ignorancia religiosa, que para recibir la comunión, la Eucaristía, la primera condición es estar en gracia de Dios. Si hay pecados graves, es decir, pecados mortales, hay que confesarnos antes. Y por si acaso, pecado mortal no solamente es haber matado. Todos los pecados contra el 6º y 9º mandamiento son pecados mortales. Hay que recibir a Jesús con el corazón limpio. Por eso es importante la confesión.
La mayor comunión que podemos tener con Jesús es la comunión eucarística. Decía San Pío X que si los ángeles pudieran envidiar, sabemos que los ángeles no envidian, envidiarían a las personas que comulgan, porque los ángeles ven a Dios, pero no lo reciben como alimento. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando recibimos correctamente la Sagrada Eucaristía? Queridos hermanos, valoremos toda la misa, valoremos las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Las dos mesas nos alimentan, dejando en claro que la Eucaristía es el alimento con mayúsculas. Y por eso cuando nosotros vivimos bien la misa, terminamos como los discípulos de Maús al final del relato. Fíjense la diferencia. Al inicio de este relato que hemos escuchado, estos dos discípulos están tristes, desanimados, aplastados, están en el suelo. Pero al final del relato, ¿cómo están estos dos discípulos? Alegres, gozosos, jubilosos, como decimos en el lenguaje de barrio, empilados, porque se han encontrado con Cristo resucitado. Y salen a comunicar esa noticia a los apóstoles. Hermanos, que se note que hemos estado en misa. Cuando termina la misa, tienes que vivir tu misa existencial. Padrecito, ¿qué es eso? ¿Qué significa la misa existencial? Significa lo siguiente: que cuando termina la misa, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, ahí donde estés, tienes que ser otro Cristo. Esa es tu misa existencial. Tienes que reflejar a Cristo. Debes tener el buen olor de Cristo. Cuando la misa se celebraba en latín, lo último que se decía era ite missa est. A ver, repitan. Ite missa est. Por segunda vez. Ite missa est. Por tercera vez. Ite missa est. Ahora no le voy a dar el trabalenguas. Ite missa est. De ahí viene la palabra misa. ¿Y qué significa? ¿Alguien me puede decir? Están enviados. ¿Qué significa ite missa est? Están enviados. En la misa te has alimentado de la palabra de Dios, has adorado a Jesús Eucaristía, te has alimentado del pan eucarístico, del pan vivo bajado del cielo. Luego de la misa, Jesús te envía para hacer un mundo mejor, para hacer un ambiente donde se vivan los valores del Evangelio. Queridos hermanos, hoy le pedimos a María, la mujer eucarística, que nos ayude a vivir bien la misa desde el principio hasta el final, que la Virgen nos ayude a alimentarnos de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Que así sea.